Amiguitos, bienvenidos a esta breve explicación de lo que es un relato histórico. A estas alturas del curso, ustedes ya debieron de haber leído e investigado qué es un relato histórico, pero para ayudarles un poquito a tener más información, voy a explicarles qué es un relato histórico de manera breve. Recordaremos primero qué es un relato histórico. Pues como su nombre lo dice, un relato histórico tiene que ver con la historia, pero esta es una historia que tiene un fondo un tanto literario, es decir, que aparte de narrar cosas que de verdad sucedieron, también vamos a ponerle un poco de nuestra imaginación. Así que vayan pensando en un relato que les interese y el cual quisieran modificar, ¿sale? Muy bien, ahora que ya sabemos qué es un relato histórico, veremos cuáles son sus características. Piénsenlas. ¿Qué características tendrá? Pues bueno, una de ellas, como ya dijimos, es que tiene datos verdaderos y también tiene datos no verdaderos, es decir, falsos. Pero no es que sean falsos. Lo que pasa es que tú, cuando hagas esta actividad, vas a investigar y a inventar un poco para darle sazón a tu escrito, ¿de acuerdo? Muy bien. Como ya dijimos, el relato histórico tiene que ver con un hecho que sucedió hace muchos años, o ayer, o antier. Debes de elegirlo muy bien. ¿Por qué? Porque tienes que aprendértelo para poder modificarlo de acuerdo a tu gusto, para que quede divertido y puedas compartirlo con toda la clase mediante un video o un podcast. El relato histórico, ¿para qué nos sirve a nosotros escribir y aprender sobre relatos históricos? Pues muy sencillo, compañeritos. Tenemos que aprender a conocer nuestra historia. Es súper importante que tú conozcas tu historia y también es muy importante que tengas la manera de imaginar cómo hubiera sido si hubiese ocurrido de otra manera. Por eso este proyecto es muy importante que lo lleves a cabo. ¿De acuerdo? Las características de este tipo de relatos históricos son las siguientes. Se sitúan, como su nombre lo dice, en un punto en la línea del tiempo, ya sea en la Revolución, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial o en cualquier tiempo que haya pasado ya. Lo narrado está ligado a personajes históricos, como por ejemplo Francisco Villa, Porfirio Díaz, Benito Juárez, La Malinche, Moctezuma. Hay un sinfín de personajes y tú podrás elegir alguno de ellos, el que más te interese. Y como ya dijimos, están ligados a hechos que realmente sucedieron y tiene también un importante sentido didáctico. Es decir, que este relato nos tiene que dejar una enseñanza. Las partes del relato son las siguientes. Como todo texto que tú ya conoces literario, tiene un título. El título tiene que ser súper enganchador, que el que lo vea diga, wow, me gusta este título y voy a leer este cuento. Vámonos. Luego tenemos la introducción. En la introducción vas a empezar a darnos un panorama general de lo que nos vas a hablar, ¿de acuerdo? Vas a decir lo que ocurrió antes de todo aquel suceso histórico que tú nos vas a narrar después. En el desarrollo, como su nombre lo dice, ya te vas a dedicar a explicarnos toda la historia con detalles de cómo pasó, qué pasó, a qué horas pasó, a quién le pasó y por qué le pasó. Finalmente, en la conclusión, vas a decirnos cuáles fueron las consecuencias de todo lo que ocurrió
en ese relato histórico? ¿Qué es lo que podemos aprender de todo lo que ocurrió? ¿De acuerdo? Entonces, ahora te toca a ti. Tienes en tus manos el poder de escribir un nuevo relato histórico a partir de uno